¿Qué tal, amigos de P1? Un comienzo pero muy raro. Poca luz, ¿no? Son las 8 menos cuarto de la noche del jueves. En horas sale P1. Estoy en un lugar mágico, en una ciudad única en el mundo, para los amantes del automovilismo. Lo que se da aquí no se da en ningún rincón del planeta. Y estoy en el lugar donde nació, creció una familia única en el mundo. Vamos a entrar, me acompañan, porque lo que van a ver realmente a uno lo emociona, porque es un lugar con vida propia y donde un apellido aún perdura, con un tipo que marcó la diferencia, construyó una idolatría gigante, que ahora continúa con sus hijos. Que hoy no están corriendo, sí, varios de sus nietos, pero hoy venimos a entrevistar. Comenzará en P1 una saga que hace rato queríamos hacer. Voy a girar la cámara. Estamos a minutos de estrenar P1, ¿eh? Está lloviendo en Arrecifes. ¡Uy! ¿Les dije la ciudad? A ver, vamos a dar vuelta. Miren dónde estamos. Miren el galpón. Tiene formato de hangar, ¿no? Vamos a entrar a ver qué hay acá. Estamos entrando al taller de los Di Palma, al taller del Loco Luis, al taller de Patricio. Antes de ver y de hacer la presentación de este programa, quiero caminar por acá. Miren lo que hay aquí. Este es el último lugar donde el Loco Luis metió su mano, este torno que yo no lo quiero ni tocar, y que Patricio Di Palma tuvo que hacerlo ese lunes posterior al accidente, y el último que lo había tocado era el Loco Luis, que estaba construyendo un auto de carreras. Este es una parte del taller, pero la parte donde el Loco Luis creaba y donde Patricio, a su lado, renegando, peleándose con el Loco Luis, el Loco Luis lo amaba a Patricio, al Groncho, como él siempre le decía. Aquí habrán creado un montón de cosas. Acá está la agujereadora de banco gigante, el torno. ¿Y qué estaban haciendo cuando pasó lo de Luis? Estaban haciendo, está el auto de Maxi, el auto de Dino, Di Palma, estaban haciendo esto. Miren dónde estoy, porque acá arriba están algunos de los ultralivianos del Loco Luis, la fábrica del Loco Luis, los ultralivianos. Y acá está esto, que va a ser la escenografía perfecta para el comienzo de esta saga tan pero tan esperada. Este es el Torino, con el cual ahora se hace el Di Palma Day, que Patricio lleva con tanto orgullo en ese parabrisas el nombre de su hija, de Agustina, y el auto con el que el Loco Di Palma soñaba con volver a ganar en el turismo carretera, cosa que pudo hacer su hijo Patricio. Ahora sí vamos a girar, y desde acá, ahí estamos, ahí me voy a poner por ahí, una presentación totalmente distinta, desde Arrecifes, con esta escenografía, con este toro que hizo vibrar a tanta gente con aquella victoria en la ciudad de Buenos Aires, en esa batalla con Henry Martin. El Pato Di Palma hacía ganar ese auto construido con las manos del Loco Luis. Y con esa escenografía, Patricio Di Palma, créame, como uno de los pilotos con los que más afinidad tengo, con los cuales he defendido muchas cosas. Yo siempre le llamo el justiciero a Pato porque ha levantado la mano donde no levantaban muchos la mano y se ha jugado por muchas cosas del automovilismo. Por eso es un orgullo entrevistarlo y contar en estos varios capítulos que se vienen la vida del morocho de los Di Palma, del hermano de Marcos, del hermano de José Luis, el hermano de Andrea, el hijo de la Tana, con quien hemos estado hace un ratito, y le mandamos un beso gigante. Por eso es tan importante empezar a contar esta historia que se hizo esperar en P1. P1 ya va camino a cumplir los 10 años, estamos en la 10ª temporada, y teníamos que hacer esta nota con Patricio Di Palma. Patricio Di Palma comienza a contar su vida y a contar tantos detalles que seguro
los va a emocionar. Patricio Di Palma, en P1. Nacés en una familia donde Di Palma es el apellido famoso, pero si viajamos 3, 4 décadas para atrás, hay un apellido que es sumamente famoso y exitoso como es Lo Balbo. O sea, una combinación increíble. Vengo no solamente del viejo Di Palma, mi vieja es Lo Balbo, y Lo Balbo el primer campeón del turismo de carretera, y bueno, era de la familia de mi vieja. Así que, bueno, nada, venimos sin duda de algo de automovilismo de las dos ramas. ¿Ella vivió siempre el automovilismo a full o lo vivió porque no tenía otra? No, a mi vieja no le quedó otra que aguantarlo a mi viejo, que a ver, cuando se conocen, mi viejo todavía no había empezado con el automovilismo a pleno, y bueno, pues debuta y pasa todo lo que pasa. Y están desde que mi vieja era chica, o sea, yo tengo la anécdota hasta de cómo se conocieron. Mi vieja venía caminando y mi viejo venía en una moto con una camisa blanca media abierta así, haciéndose el canchero en la moto de mi viejo, de mi abuelo, y mi mamá ve que viene un auto y le hace seña a mi papá como diciendo, cuidado que viene un auto en la esquina. Y ahí, bueno, ahí se flecharon entre los dos y de ahí empezaron su amorío. Y bueno, salieron los 4 monstruos que tienen ahora dando vueltas. Igual hay que ver, pues siempre le decimos a mi vieja se enoja porque parece que Andrea y José Luis tenían un poco de frío y apareció el chorizo potro, que era el quirocenero, y de ahí salí yo, color negro. Todo el mundo dice, soy el único morocho de los Di Palma. Y le digo, no, mi papá es el único rubio de los Di Palma. O sea, toda la familia de mi papá, Darío, el gato, mi abuelo, a ver, todos son morochos, menos mi papá, que la madre era rubia, mi viejo sale rubio. Y mi abuelo me agarraba la mano, siempre me ponía la mano al lado y me decía, vos sos el Di Palmita verdadero, ¿ves? Mirá, me decía. Porque claro, todo el ser el único morocho era como que me pegaban a mí siempre, pero mi abuelo, que bueno, Américo Rubén, que por eso mi hijo Máximo se llama Américo, porque yo con mi abuelo, a pesar de que muchos decían que era muy estricto y muy de tener cagando, yo me llevaba genial con mi abuelo y fue uno de los que me llevaba y me daba los caprichos de ciertas cosas, ponerle me prestaba, no me prestaba a mí el auto directamente, se lo prestaba a mi tía, y mi tía a la noche me prestaba el auto, y mi abuelo se enteraba que yo andaba en el auto, y a mí no me decía nada. Después veníamos con la ranchera, me acuerdo, veníamos para acá, justamente para Langar, y acá ahora está la autopista, pero pasando el puente de la autopista está la curva del vivero de paz, que le decíamos, y veníamos a fondo y me decía mi abuelo, mirá, así vos tenés que doblar la curva, y levantaba y le ponía a fondo y veníamos con la ranchera, sin amortiguadores, nada, y venía hablando así, me enseñaba a manejar, y digamos, yo como que me lo acuerdo, tengo los recuerdos por lo menos de mi abuelo Américo, muy lindo. ¿Qué recordás de tu infancia? De la escuela, he escuchado que te mandaban al arco, al fútbol. La infancia fue media normal en el sentido de que, bueno, estábamos en un pueblo como Arrecifes, cuando yo ya empiezo a ir al jardín, porque yo cuando nací, mi viejo estaba en Altagracia, y después nos venimos a vivir acá a Arrecifes, y empiezo a ir al jardín acá en Arrecifes, y no me gustaba mucho ir al jardín, y era de escaparme, me escapaba del jardín, la monja levantaba los hábitos y me salía corriendo, me daba atrás, y yo siempre fui el rebelde de la familia, y bueno, yo tenía que ir con Marco, que era el buenito de la familia, que iba todo prolijito, todo ahí, iba al jardín, todo, pero yo me escapaba. Entonces mi mamá le dice, no sé qué hacer con Patricio porque se vive escapando del jardín, dejá que lo voy a llevar yo. Le llevó a mi viejo entre el jardín, siempre esperaba un toque y salía corriendo y doblaba la puerta a fondo. Y cuando salgo corriendo y doblo la puerta, me manotea mi viejo de acá así, me da la vuelta
pero así me hizo, me dio la vuelta en el aire y me pegó una patada en el culo, que había 4 o 5 escalones, y de ahí entré al jardín, no toqué ni un escalón, caí ahí arriba, y de ahí, hermano, me escapé nunca más. A ver, yo le llamo una infancia normal adentro de mi familia. Yo no andaba con mi viejo en el auto porque le tocaba a José Luis, porque nosotros éramos chicos con Marco, pero sí teníamos un karting que nos había hecho mi viejo, color blanco, con un motor Televel. Íbamos a andar al estadio al frente del taller de mi viejo no iba. A mí me acuerdo que me llevaba Bocha, el hermano de mi papá. Imagínate que Bocha murió en el año 78 o 77 con 15 años. Yo nací en el año 71. O sea, ponele que si en el 77 me llevaría en el 75, 76 a andar en karting. Yo tendría 5 o 6 años. Y me acuerdo que dábamos vueltas yo y Marco, y estábamos enojados con Marco un día porque pasábamos y había en la puerta, había unas chicas que nos miraban y se reían, claro, seríamos unos piojitos así, y nos veían de arriba del karting y se reían en la puerta, y le dije a Marco, vos dejame nada a mí que no se van a reír más. Y cuando en uno de los tiros que estoy pasando, le agarré, le doblé, le apunté la puerta y pasé con el karting justo por la puerta que entraba justo, y las empecé a correr al lado de la tribuna y fueron corriendo. Pues me acuerdo que el karting, a ver, tenía trabada la velocidad, como para, no sé, un tipo corriendo me agarrara. Me acuerdo que tenía una jaulita y que me manotearon el karting y eso sí quedó colgado de ahí para arriba, pero las pibas no se riendo nunca más. ¿Cuándo te diste cuenta que tu papá era Luis Di Palma? A raíz de lo que te vengo contando, de lo del karting, nosotros andábamos karting, teníamos una pista de cross acá, había barro y veníamos a andar en las motitos, teníamos motitos, no de cross, de lo que sea, y nos cagábamos a golpe. Mi viejo se ponía abajo del árbol y se cagaba de risa porque veía cómo se nos patinaban las ruedas y nosotros nos clavábamos de cabeza y él se reía y dale, te decía, y te gritaba para que seguir. Y creo que me di cuenta que era Di Palma a los 50 años, 40 y pico, 50 años. Nunca viví como que era un Di Palma, pero me empiezo a dar cuenta digamos, no de que era Di Palma. A ver, para mí no, hacíamos las cosas normales, pero me empiezo a dar cuenta de lo que era mi viejo ya de grande. ¿Por qué? Porque mi viejo yo lo veía como un tipo más, y he dicho ya varias veces, uno va creciendo y empieza a ver al padre distinto. Entonces empezaba a ver lo grande que era tu viejo, y cuando era chiquito te decía, mirá este pelotudo que no me deja andar en karting, no me deja salir a andar en moto, no me deja andar en el avión. Me volvía loco, mi viejo me quería enseñar a andar en avión, Yo fui el único de toda la familia que salía, tomaba algo, no me mamaba, pero tomaba algo. Ahora hace años que no tomo, pero tomaba algo, venía tarde, llegaba a las 6 de la mañana y mi viejo 6 de la mañana estaba saliendo para el taller y yo me traía, me acuerdo, media docenita de factura de la espiga de oro, de media luna salada que le gustaba a mi viejo, desayunaba con mi viejo y aguantarme el aire y derecho acá al taller. Y laburar un rato con mi viejo, y mi viejo medio que se divertía porque yo me tenía que aguantar, y tipo 11:30 que no aguantaba más. Desaparecí y me iba a tirar un ratito porque a la hora de la comida para mi viejo era sagrado, teníamos que estar todos sentados en la mesa por más que no comiéramos. Así que iba, me tiraba un ratito y volvía a la mesa, comía y ahí desaparecía porque me clavaba toda la tarde la siesta. Pero mi viejo era, no sé, de llevarme a andar en el avión y medio que no me podía aprender a volar con él porque me ponía nervioso. Pasó tiempo, yo volaba solo, le robaba el ultra liviano, él no tenía ni idea, cuando se iba a la carrera yo manoteaba el ultra y volaba, y mi viejo venía los domingos a enseñarme a volar, y claro, como yo estaba dormido, hacía cualquier cagada, me decía, yo vos solo no te puedo largar en el ultra liviano. Y Marco volaba solo con 12 años, yo tenía un año más, 13, y mi viejo no me daba el avión solo, ¿viste? Y un día le digo a mi amigo, vamos a carretear un rato con el ultra, y carreteábamos acá con Mario González, que era el amigo que hacíamos todas las cagadas, y carreteábamos acá, y un día me dice, volar 1,5 metros, 2, volar a 50 metros lo mismo, vamos a dar una vuelta. Bueno, tenés razón, y salimos y dimos una vuelta, y ya después empezamos a hacer cagadas, y como debo haber volado 2 años solo, y mi viejo no seguía sin darme el avión,
Y un día estaba por largar una carrera de TC zonal y aterrizar delante de la carrera de TC zonal y veo que venía Alberti, el presidente del Automoto Club de acá, corriendo atrás mío con una bandera y digo, ¿viste qué le pasa? ¿Viste? Aceleré, claro, estaban por largar los otros y yo no, fui a aterricé como que nada. Y aceleré y despegué. Y claro, dando otra vuelta previa, quiero volver a aterrizar, me saca cagando de vuelta. Y después me puse a hacer boludez arriba y entré a empezar a entrar en pérdida, todo lo demás, hacía piruetas. Y llegó mi viejo de la carrera y vos me agarraste el ultra realidad. No se enteró antes porque no había celular ahí. Y me quería matar porque ahí se enteró que yo ya volaba solo hacía rato. Yo era el que más chocaba porque toda la vida me decían que yo era el más parecido a mi viejo en un montón de cosas. Y yo le decía a mi viejo algo, no sé, le decía, sí, esto, ¿por qué? Y mi viejo va a hacerlo porque, no sé, pero el día que vos no estés yo no voy a saber por qué. Y yo para mí hay que aceptarle otra cosa. No te va a andar, bueno, está bien. Iba y hacía lo que yo decía. Y no me andaba y después le digo, ¿y te fuiste para atrás? Sí, porque hice tal cosa. Te dije que no iba. Y pues si yo no hacía lo que yo pensaba, nunca iba a aprender a ver qué pasaba. Y después hacía lo que él decía. Y se recalentaba, entonces yo tenía un choque continuo con mi viejo, que nada, más te digo, estábamos por salir a la carrera de Paraná, yo andaba medio enojado con él, y tenía una caja de cambio que era en el Chevrolet, que era de Torino, y la directa de Torino es un poco más larga que la directa de Chevrolet, entonces tenía el adaptador de caja de Torino que era más largo que el adaptador de caja de Chevrolet. ¿Qué hizo? Vine y me dijo, dame la caja, que es la caja de repuesto mía, me llevo la caja de repuesto, y me dijo, sin caja el día jueves que estábamos comiendo para irnos a la carrera. Y me acuerdo que me largué a llorar y un amigo mío me dice, vamos lo del negro Retovía a pedirle la caja de cambio del TC zonal. Le pedimos la caja del TC zonal, me la prestó, colocamos la caja del TC zonal, desoldamos las cosas, corrimos el puente, alargamos el cardan 5 centímetros, bueno, todo, y salimos para la carrera y llegamos para la clasificación justo el día sábado a la mañana. Y salí, me acuerdo que clasifiqué 5 de 6 circuitos, clasifiqué quinto en Paraná y le gané la clasificación a mi viejo y a Marco. Y me bajé, imagínate cómo estaba yo, recontento. Y de ahí, bueno, tenía esas cosas, mi viejo, que eran muy especiales, me echó del taller, me sacó el auto de la calle, yo me tuve que ir a la casa de un amigo. Entonces, cuando vos tenés tantas cosas así con tu viejo, bueno, termina con que cuando él tiene el accidente, yo tenía 27, 28 años por ahí, y ahí me había empezado a llevar un poquito mejor con mi viejo. Y bueno, ahí es donde mis hermanos estaban corriendo, yo justo me había quedado sin el auto, que en ese momento corría el auto de Canapino que decía Don Satur, y me dice, che, bueno, vos no tenés auto para correr y soy el único que tenés la capacidad como para terminar el Torino. Ponete a laburar, terminar el Torino y correr en el Torino. Acá está el toro. Y me acuerdo que entré al taller y fue muy difícil porque mirar las manijas del torno, que tenía que agarrar la manija del torno, que mi viejo había dejado. Él había sido el único que había tocado la manija del torno, me daba vuelta, estaban los anteojos de él y fue duro, sí. Sí, fue duro aparte porque él dejó todo, fue hasta La Pampa y venía. Y pasó eso. Entonces, yo siempre lo tuve a mi viejo como uno más, como que, no sé, me peleaba mucho. Y cuando me toca agarrar el Torino, me empiezo a dar cuenta que tenía una hinchada muy grande yo. Y sin duda no era la hinchada de Patricio de Palma, era la hinchada del viejo Luis, que quería que ganara el Torino del viejo Luis. Y todos me apoyaban porque yo seguí con esa historia del viejo de Palma, que fue muy importante. Cuando dejo de correr y me pasan muchas cosas y voy a un montón de lugares y me empiezan a contar cosas de mi viejo que yo las veía, pero no las veía de la forma que las ves a la edad que tengo hoy. Entonces me voy a la presentación del libro de la categoría Sport Prototipo. Y estaban Coronel, un montón más,
que ya eran viejos, y al lado tenía un hombre grande que yo no los conocía ninguno, y ellos no me conocían a mí, excepto Pronelo. Todos los demás casi no me conocían, aparte me habían perdido porque yo había dejado de correr. Y al lado mío estaba Tim Pairetti. Y empiezan a hablar todos de la categoría por prototipo, y empiezo a escuchar que todos hablaban de mi papá. El piloto más joven de la carrera de categoría por prototipo, y habla de mi viejo. Y de que mi viejo le dijo, vení, salí atrás mío, y dice que el único podio que había hecho en la categoría con el auto que tenía fue gracias a mi viejo, que le hizo dar una vuelta atrás de él y le dijo, ¿en qué cambio doblás esa curva? Y era así, era tal cual. Le dice, segunda, ahora me estoy animando en tercera, no, esa curva de quinta. Estos autos doblan en quinta. No, te matás, no. Hacé una cosa, salí, cuando vos ves que me pongo el buzo, salí y giré atrás mío. Y giró atrás de mi viejo, y fue donde hizo el tiempo y se metió ahí y logró salir tercero en una carrera, y dice, nunca me debía de doblar en quinta, pero doblaba en cuarta y bajé el tiempo como había que hacerlo. Y habla otro, todo, habla Pronelo de mi viejo, de Berta, de todo, hasta que le toca hablar al hombre que está al lado mío. El hombre que estaba al lado mío era el encargado del equipo Ford del Sport Prototipo, y habla de mi viejo. Y termina de hablar él, y me dice, estaban ahí, que fue en la Asociación Argentina de Volantes, y dice, bueno, ahora en representación de la familia Di Palma va para Patricio, y le cuento que te la hago corta, el Sport Prototipo mi viejo lo había tirado, fui al chatarrero, lo agarré yo, lo recuperé, y si hoy el Sport Prototipo está restaurado, que lo tiene Marcelo Arbello, pues porque yo lo recuperé, ¿no? Y cuenta la historia esa. Tim habla del padre, y termina en los reportajes, al rato me dice el hombre que está al lado, perdóname, no te conocía. Y sabes que si tu viejo se hubiese ido afuera en el lugar de Reutemann, Ayrton Senna no hubiese existido. Y lo miro y le digo, pará, que Ayrton es mi ídolo, no creo que sea para tanto, ¿viste? Y le muestro el tatuaje de la S de Senna. Y me dice, sí, nene, no sabes lo que era tu viejo. Tu viejo, nunca vi un piloto tan rápido y que tanto huevo como tu viejo, y me lo puso a mi viejo allá arriba. Y como eso me pasó con un montón de personas que me marcaron cosas de mi viejo, que yo a ser el hijo y estar todo el día y peleándome con él, yo lo veía como un tipo normal. Y empiezo a ver las cosas de él, empiezo a ver, no sé, empiezo a agarrar más la revista y empiezo a mirar la revista, no como el pelotudo joven que se peleaba con él y que lo veía como un tarado, sino como el hijo que tengo que empezar a mirar a mi viejo distinto y admirarlo distinto. Y empiezo a ver Mr. Curva, a lo Di Palma, esto, lo otro, y todos los terribles títulos que le ponían a mi viejo, y la historia de lo que fue él cuando empezó, cuando corrió en distintos autos, porque mi viejo empezó en las Cupecitas, que eran unos autos de porquería, y vive el cambio generacional de todo, corrió a ver con los Galvez, los Emiliosi, con todo, y llega el Sport Prototipo que corría contra los Matra, los Ferrari, los Porsche, y encima lidera una vuelta en los 1000 kilómetros de Buenos Aires, entonces, con el Berta. Él vivió un cambio grande, y entonces empecé a mirar ya a mi viejo como realmente lo que era mi viejo, como un ídolo, y también, bueno, nada, no, sacando parte a mi viejo, el Flaco Traverso, me pasó lo mismo. Rus, aseguradora del hincha argentino. And the kids cry.
Con Numascat, cada viaje es una nueva oportunidad de conectar. Recorre los principales destinos del país: Buenos Aires, Córdoba, Santa Rosa, Río Negro y Neuquén. Y cruza fronteras para vivir nuevas experiencias, con salidas al sur de Brasil durante todo el año. Porque no se trata solo de llegar, sino de cómo elegís viajar. Numascat, transporte oficial de KMB. ¿Dónde se estudia cortar el agua? ¿Dónde se aprende meteorología por olfato? ¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. La experiencia nos hace más fuertes. Con el Flaco yo me llevaba bien, a pesar de que nos puteábamos y me llevaba mal, me llevaba bien. Porque me peleaban en una carrera y en la otra carrera venía y me pegaba una cachetada y me decía, pendejo, me hiciste calentar, y hablaba de vuelta. Con el Flaco yo era de hablar en la carrera. Me peleaba, pero no al estilo Marco, que Marco se peleaba un poco por la radio. Avanzar cuando viene Saverso, que lo quiere pasar al Pato Di Palma, va por afuera el Flaco, por adentro el Pato, ahí están, doblando los dos, vamos a ver si aprovecha, se toca con Marcos, se tocan los autos, Marcos que pasa también, se rozaron los autos y ahora un toque de atrás del Flaco y ahí va, tratando ahora de seguir el ritmo, aunque perdió una posición en esta lucha con los Di Palma. No, hicieron una maniobra, la dos Di Palma esta, que me arruinaron la carrera y después me torcieron el caño escape y no rendí. Él frenó para que se me colara la rubia y bueno, y me sacaron de la pista. Creí que era un buzón, ¿viste cómo lleva la policía? Creí que era un buzón y lo pasé como parado. Después de lo de Paraná, ponele, nos encontramos en la otra reunión de piloto y viene, estaba recaliente el Flaco, y viene y me pega con la mano así pero firme, y acá en la carretilla, que me dolió la carretilla. Y me dice, pendejo, me hiciste calentar la carrera pasada, pero qué bien me la hiciste, te tengo que felicitar. Y me empecé a cagar de risa, y bueno, hablamos. Y teníamos 8 pasos de ida y vuelta con el Flaco. Y cuando él se retira, nada, me dolió mucho porque en ese momento estábamos los dos con Torino y mi referente era él. Él preguntaba cómo está Patricio y yo preguntaba cómo está el Flaco. O sea, era algo directo que teníamos continuamente. Más te digo, en la carrera de La Plata, que él el viernes dice que yo le tapo la vuelta, que no se la tapo porque yo me meto a box y él estaba abriendo. Me sacan el tiempo y quedo atrás. Y al día siguiente le gano por 1 milésima el puesto de la carrera esa de La Plata. Y el Flaco Traverso se recontracalienta, se baja, se pelea con el corto, lo recaga puteado todo y se va. Y era porque yo le había ganado por 1 milésima el puesto y el día anterior me había hecho sacar los tiempos, ¿viste? Y después, bueno, cuando ya el más grande, yo hablaba con el Flaco, después de la pérdida de mi hija le pedí un par de cosas, ¿viste? Como era el Flaco. Te decía sí, después por ahí te dejaba clavado, por ahí te llamaba. Y empecé a hablar más por teléfono y lo último que tengo, yo estoy en el Autódromo de Buenos Aires, veo el auto del Flaco y le pregunto si van a girar los autos de TC al día siguiente y me dicen que sí. Y le digo, ¿el auto del Flaco quién lo va a manejar? El Flaco, viene el Flaco mañana, sí. Entonces le mando un mensaje. Che, el Flaco va a venir a manejar el auto tuyo mañana acá al Autódromo. Porque si no llegas a venir, me encantaría poder manejar el auto de uno de los ídolos del automovilismo, porque después de mi viejo, para mí el más grande sos vos sin duda, que Y me contesta y me dice, ¿qué haces, nene? Porque me decía, nene, ¿qué haces, nene? Me dice, mirá, me encantaría que lo maneje vos, más te digo, yo no voy. Y para mí, sos el único que lo tenés que manejar. Adivinen qué auto voy a manejar. A ver si adivinan. Y para mí eso fue algo muy, muy importante. Le mandé la filmación de adentro del auto y le mandé cuando yo paro en la 15 y estaban todos vacionándome y claro, no sabían que era Patricio Di Palma que estaba arriba del auto, entonces creían que era Traverso.
y paro, le acelero y me bajo del auto y me pongo delante del auto y le hago así, adelante del auto, toda la hinchada de Chevrolet gritaba, estaba enloquecida. Le digo, la gran desilusión de la hinchada de Chevrolet le puse. Verme bajar a mí de arriba del auto pensando que era un grande como vos. Y se cagaba de risa y nada, a mí me gustó poder mandarle eso y que él se diera cuenta de lo que sentía yo de él en vida. Para mí fue muy importante. ¿Te llegás a acordar algo de esa época del TC 2000? Esa época donde se mataban a palo y después se mataban de risa. Sí, a ver, yo viví todo. A ver, yo me acuerdo un montón de carreras, pero yo la veía más por tele que estando ahí. Y cuando yo iba ahí, era el hijo del loco, a ver. El Yoyo, el Flaco, Pisandelli, el Toto Chegaray, Tito Besone, a ver, para ellos era el hijo del loco. Me tramaban como uno de ellos. Más te digo, el Yoyo se cagaba de risa porque un día me apareció en una motito, en una Sanelita 50, me fui de acá hasta la carrera TC 2000, el Autódromo de Buenos Aires, con 15, 16 años y le aparecí en el autódromo y mi viejo me quería matar. Y gracias a que estaba con todos los otros y me empezaron a tratar como que era un ídolo, mi viejo no me cagó patada en el culo y me dejó subir la moto en la camioneta y volverme con él. ¿Cómo era convivir con un tipo, tu viejo, que inventaba cosas? Para nosotros no era difícil convivir con mi viejo porque era la vida nuestra normal. Es como para decirte a mi hijo, preguntarle cómo convivir con tu papá y van a decir que es normal. Muchas cosas de las que hacemos, por ahí, no sé. Estamos acá y digo, che, podríamos agarrar el Torino y dar una vuelta al circuito y salimos y damos una vuelta al circuito porque lo tenemos en marcha o che, vamos a hacer tal cosa y lo ve el más normal. ¿Pero qué hizo con las ollas ese? Tana, algo muy importante le vamos a contar a la gente que lo pinta como era esto. Contar a la gente cómo hizo esto Di Palma. ¿Qué te desapareció? Me robó la tapa de una olla. La tapa de una olla y con eso hizo la trompa. Con eso hizo la trompa, hicieron la matriz para hacer esa parte de la trompa. Esta es la trompa de mi viejo, que la modifiqué yo un poco, le hice la parrilla después, pero esto era redondo. Con la forma de la tapa ese, yo lo corté y puse el aro original y hice todo como era, corté. Esto era más alto, yo lo corté, lo hice más bajo, le hice esta cuerda barrito. Pero esta es la trompa del viejo. Más te digo, corté la trompa del viejo, no hay más. Esa trompa de olla ese no es esta. Hay muchos que me quieren matar, pero mi viejo era de decir, cuando hay que hacer algo hay que hacerlo. Y el día que me pasen algo, me agarran, me tiran para el costado y hagan como en la época de las carretas que venían andando y los tiraban al costado de los muertos y seguían viajando. Otra no queda, así que ustedes, el día que me pase algo, me entierran acá en la pista, jodía con eso, me entierran en la pista y siguen su viaje, me decía. Ahora, el motor ese de las dos tapas del R18, vos no lo pudiste usar después en el TC. No lo pude usar, pero sí lo manejé, siendo el auto de mi viejo. Me acuerdo que salí y anduve rápido en esa carrera. Cuando mi viejo corría con el Torino Celeste, les doy una vuelta, en la época que después corro con Satriano, doy una vuelta en el Autódromo de Buenos Aires porque mi viejo no llegaba, no sé qué pasaba, y salí para ver que estuviera todo bien. Y anduve rápido, ¿no? El motor ese iba re lindo, el problema es que no duraba. Pero bueno, ese motor lo hizo con León y fue algo que también ya habían encarado la gente de Rectificación Luján. Mi viejo lo que dijo, che, la idea está genial, pero vamos lo de Oreste y vamos a que Oreste nos haga hacer una tapa de R18 o de fuego de 6 cilindros. Y Oreste lo facilitó Leva, le facilitó un par de cosas. ¿Y qué? ¿Cortaron un cilindro? Cortaron un block para cortar la carrera y cortaron el primer cilindro y el último cilindro de una tapa de fuego, la unieron y los agujeros de la refrigeración daban bastante parecidos y armaron eso. Más te digo, veo que yo quise comprar uno de los motores eso y me acuerdo que no me lo vende la gente de Rectificación Luján porque yo quería usarlo y ahí es cuando yo digo que quería usar esos motores cuando los prohíben. ¿La chapa Di Palma te ayudó o te perjudicó? Hay para cosas que sin duda nos ayudó y para cosas que no te ayudan. Pues mi viejo era muy especial, se peleó con gente, entonces había lugares que llegábamos y a mi viejo lo amaban y entrábamos y en otros lugares que mi viejo por ahí había tratado mal a alguien y lo puteaban. Pero mi hermano José Luis corrió con Oreste, yo tuve la oportunidad de correr con un auto de Oreste con Ponce León.
no tuve la suerte de poder estar en un equipo de ellos, me hubiese encantado. Pero yo con Oreste tenía también una relación bastante sincera. Yo iba a lo de Oreste a laburar y a las 4 de la tarde Oreste quería que todos se fueran del taller y yo me quedaba hasta las 8 de la noche que se iba a Oreste. Cuando Oreste me decía, bueno, Pato, me voy, le decía a Oreste, esperá que me voy con vos. Limpiaba todas las herramientas mientras charlábamos un rato y salía con él. Y al otro día, 8 menos 3 minutos, yo llegaba a la puerta del taller de Oreste, me quedaba esperando con los empleados y todos los días Oreste Berta abría la Fortaleza, él en persona, 8 de la mañana. 8 menos 1 minuto estaba Oreste ahí. Y era como que veía que yo laburaba y decía que lo hacía recordar a mi viejo porque no paraba, le daba y estaba tan empecinado que quería seguir. Y el pejerrey belloso me dice, che, Pato, y dice, ¿sabés que Oreste nunca deja que más de las 4:30 de la tarde se quede nadie acá? Y sos uno de los pocos que tenés el privilegio de que te deja quedarte hasta esa hora. Y nada, a mí me dio una gran mano con el motor Cherokee que vamos a San Luis, después de que hicimos un par de cositas con el motor junto con Oreste, trabajamos mucho en la carburación y todo, y me dice, bueno, andá, y venía San Luis, Buenos Aires. En San Luis venía segundo atrás del Toto Che Garay, el Toto se le rompe el diferencial en la curva, después de, o sea, recta principal, curva 1, 2, saliendo de ahí, antes de llegar al frenaje se le rompe el diferencial y yo venía chiquita atrás y se le clava el auto y me lo agarro de atrás y nos quedamos tirados y quedo afuera de la final. Y que larga Pacho primero la final y me acuerdo que venía sufriendo porque venía primero Pacho y digo, bueno, va a ganar su primera carrera el Torino con Pacho y no conmigo. Y ese día Pacho se queda, que lo lamento por vos, Ariel, capaz que te está enterando ahora, ya sabes la fuerza que hacía para que te quedara. Era increíble. Y a la carrera siguiente fue el Autódromo de Buenos Aires y logro ganar mi primera carrera con el Toro. Tu primer paso con un karting, que vos te lastimás, ¿es corriendo o jodiendo? No, yo quería correr en karting, nos jodía a mi viejo que quería correr en karting, bueno. Y me lleva mi hermano José Luis. Y me acuerdo que me suben al karting y salgo y estaba andando bien, me paran. Me dice, escucha, te voy con goma muy vieja, anda tranqui, que esto, lo otro, seguí. Y digo, no, pero me hace tal cosa, tal. Y dice, bueno, salí tranqui. Y salí. Y me acuerdo que vengo, se hacía la horquilla larga y venías en contramano y llegábamos a la horquilla en contramano. Hacíamos la horquilla así, la islita, y se volvía con una recta larga que volvía a agarrar el curván. Y bueno, cuando vengo así, hay uno de los chicos que no me acuerdo cómo se llama, que corría conmigo también en los karting en la pata, y da el trompo delante mío y yo lo esquivo y agarro el piano al revés y mi karting vuela, cae de punta y salgo dando vueltas y me pego con la cabeza y me agarra conmoción cerebral, que ahí es donde mi viejo le agarra la locura y limpia todo el taller y tira el Berta, tira todos los motores de Volkswagen que tenía, del Dodge 1500, del Fórmula 2, todo, porque ya estaba corriendo con Ford. Y por el accidente tuyo, es como que quiere... Claro, es como que... No, él estaría loco porque yo estaba internado y dijo, voy a limpiar todo y limpió todo. Y yo estaba en lo de Apestegui, me acuerdo, en la casa del doctor Apestegui, que era... El hijo corría conmigo y creo que, bueno, lo perdí ahora, hasta hace poco nos mandábamos mensajes. Y mi viejo estaba enojado con él mismo porque decía que tendría que haber probado un poco más antes de ir a correr. Y a lo mejor para descargarse la locura se puso a limpiar el taller y limpió el taller, rompió una pared, paró un camión abajo del chatarrero y tiró todo para arriba del camión. Y hubo Jorge Fontana, me acuerdo, y eso que iban y decían, che, ¿qué va a hacer con los motores? No, los voy a tirar, y eran los motores de los Fórmula. Y se los llevaron y ellos estuvieron corriendo en el Fórmula zonal acá con los motores de mi viejo mucho tiempo. ¿Y ahí qué rescatás? ¿El Berta LR o el Tornado? El Berta Tornado. O sea, me voy cuando llego acá, que todavía no estaba como en una nebulosa yo, porque mi recuerdo es que aparezco arriba de una pila de chatarra buscando las cosas del Berta y agarro la suspensión delantera, algo de la suspensión trasera, el caño de la columna de dirección, el volante del Berta LR, que tenía el logo de Berta adentro, el asiento, el chasis, el piso, toda la carrocería, la jaula antivuelco. Empiezo a agarrar cosas
que eran del auto ese, y la empiezo a correr para el costado y para que no se entere mi viejo conseguí una camioneta y la metí dentro del patrullero, que era en la parrilla de mi abuelo. Y bueno, después mi viejo un día dice voy a voltear el patrullero y ahí se encuentra con que estaba el Berta metido dentro de una habitación de la parrilla del patrullero. Y bueno, por suerte se le había ido la locura de tirarlo y después termina Marcelo Argüelles queriendo comprarle el auto y lo restaura todo mi viejo y es el auto que hoy está andando, gracias a Dios. San Nicolás espera la carrera más importante del año. El 7, 8 y 9 de agosto llega la cuarta edición de los 300 pilotos del Turismo Pista. Comienza la cuenta regresiva. Eso es, gente. Podemos quedar en la historia. Sigamos hombro con hombro, trabajando en equipo, bancando al de al lado. Salgamos a dar hasta lo que no tenemos. Y cuando caiga la noche, tenemos que sentir que lo dejamos todo. ¡Vamos que soy! Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio. 40 años de trayectoria y siempre el mejor precio. 3 sucursales, Lomas de Zamora, Villa Madero y nuestra nueva bicicletería en Villaluro. Seguinos como Bicicletas Tonino. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Yo nunca me subí a un auto, mi viejo nunca me dio un auto de carrera porque yo era el loco de la familia, era el trastornado desquiciado que le hacía acordar al hermano de Bocha que se había matado en la moto. Entonces, él no me quería dar nada, no me quería dar el avión, no me daba el auto de carrera, Marco salía después de la carrera TC2000 y daba una vuelta del auto y a mí no me daba nada. Un día el gordo Targise me dice, yo te presto un monopoto 850, si querés lo armás y va a correr. Y lo armamos, tenía juego todas las rótulas, era una locura y debuto en Colón y resulta que ando relativamente bien, era un loco de la guerra porque salgo y le digo, bueno, ¿cómo es el circuito? La primera curva es ponerle tanto y el curbón en cuarta fondo. ¿Esa es tu primera carrera en auto? Mi primera carrera en auto y salí de boxe y la primera vuelta encaré en cuarta, levanté un poco, digo, ¿para qué levanto si esto va a fondo? Y a la vuelta siguiente seguí a fondo y me fui afuera y rompí todo el auto y me acuerdo que estaba en el medio de la nube de tierra y digo, bueno, ¿dónde estará? Y por ahí, viste, quedo así y veo que viene cayendo una trompa. Y le digo, no, volcado no estoy porque viene la trompa de arriba. Y dije, me matan enloquecido porque me habían dado. Y me dice, che, vamos a alquilar un supercar. Y ahí vamos y alquilamos el auto de un amigo de Novak, que no había andado muy bien, y debutó en San Jorge, y en la tanda de entrenamiento quedó primero. Y mi viejo, me acuerdo que salgo a clasificar y me decía, anda tranquilo, mirá que con la goma nueva se tiene que agarrar mejor, papá.
y me voy afuera y rompo el babero y el auto, mi viejo me hizo salir con la goma usada. Y cuando paro a cambiar la goma, pues en ese momento se podía entrar a boxe, mi viejo mira y no me dice nada. Digo, me fui afuera, ¿no? Y está el babero roto, no, salí. Y cuando salí iba de trompa y me dice, bueno, no, rompiste el babero cuando te fuiste afuera, por eso salí de trompa. Y quedé atrás. Y venía en la serie peleando el puesto con el negrito Busto, que era el campeón, y me toco con el negro Busto y le pegué en el debut mío, le pegué a la... O sea, cuando me toca, salgo para adentro y le pego al camión de bomberos que estaba parado en el medio de la foto. Y después largo la final último, porque no sé qué me había pasado, me hace largar último y se me ponen 5 cilindros y así todo seguí la carrera porque se había roto un pistón y dije voy a seguir igual. Y llegué en el puesto 11, que estaban todos felices porque fue mi debut en el automovilismo. Y de ahí empecé a correr con el Supercar, con el gordo Tarquise, que me daba una mano para alquilar los autos. Me armé una... Después, bueno, alquilamos 2 autos y 2 carreras distintas. Y después me armé una camioneta Chevrolet Apache que tenía mi hermano tirada. La restauró toda y la cambio mano a mano por una Coupé Chevy. Y ahí me puse a vender rifas, a hacer lo que pudiera. Me acuerdo que un día mi viejo se enojó conmigo porque hice una rifa de un casco y el casco se lo gana el Loco Bula. Entonces el Loco Bula me dice, no, quédatelo el casco y volví a hacer otra rifa. Y mi viejo se enojó, me decía que no, que le tenía que dar el casco, que no era eso, que así no eran las cosas. Y le llevé el casco y el Loco Bula me decía, no, hace otra rifa, no, mi viejo me mata. Pues va a decir que yo no entregué el casco y que quiero hacer otra rifa y que la gente va a hablar mal. Y me hizo darle el casco de prepo al Loco Bula. Rubén corría en Supercar en ese momento también. Sí. Y un montón de amigos me dieron una mano y terminé de armar la Coupé Chevy y empecé a correr con la Coupé Chevy ya armada por mí, por amigos, y así empezamos con el Supercar. Pero acá en el taller ya estaban los Torinos de Supercar, de Marco y de tu viejo. Sí, yo empecé armando el Torino que era para mí. Y mi viejo después me dice, no, lo voy a correr yo y después correr vos. Y ahí me enojé. Digo, nada, entonces metete el auto en el culo y me voy a armar otro auto y ahí es donde me compro la Chevy. Y mi viejo se enoja porque yo era hincha de Chevrolet y no me quería armar un Torino. Entonces me consigo una Coupé Chevy y me armo la Chevy. Y voy a correr con Chevy Marcos. Mi viejo corre esa carrera de fin de año y al año siguiente corre todo el año mi hermano Marco con el Torino y sale campeón porque agarró el auto puesto a punto por mi viejo que se manejaba solo porque sin duda era un auto que iba espectacular. Y bueno, yo seguí con la Chevy. Y la vuelta de la vida, que yo siempre digo, la vuelta de la vida, así que Marco en ese momento era ay, Torino, y él termina siendo el ídolo de la hinchada de Chevrolet y yo el referente de la hinchada de Torino y primer ganador con Torino después de tantos años del viejo. Y nada, yo empecé corriendo en el automovilismo con Chevrolet y Marco con Torino. ¿Cómo fue el Supercar de esa época? Iba mucha gente, estaba en un gran nivel y le hizo sombra al TC. Iba muchísima gente y más te digo, me acuerdo que para entrar al autódromo a veces estábamos 2 horas para poder entrar al autódromo. Y bueno, se nos complicaba un poco todo, pero terminábamos entrando. Los autos iban muy bien, doblaban muy fuerte porque tenían alerones y mucha carga aerodinámica. Entonces para aprender a manejar un auto estaba muy bueno porque vos te bajabas de esos autos y tenías que llevarlo fuerte y después tenías que subirte a un TC que doblaba más despacio, mucho más despacio. Yo me acuerdo que salgo de box un día del Autódromo de Buenos Aires, que estaba probando en el Autódromo de Buenos Aires y pasa Aventín con el Falcon, un Falcon rojo, sí, el auto del Puma. Del Puma, sí, antes que se retirara. Y veo que pasa y yo salía de la S del Ciervo y él me pasa y entramos a Saloto. Y claro, yo entré a Saloto a fondo y tuve que levantar la salida de Saloto porque me lo chocaba atrás y claro, después salió la recta y se me fue. Pero claro, los TC no tenían nada de carga aerodinámica y nosotros doblábamos a fondo. Entonces los tiempos que hacíamos éramos muy parecidos a los TC. Y bueno, eran autos muy lindos los Supercar, pero bueno, lástima que en ese momento la dirigencia por ahí tomó malas decisiones y el TC se terminó siendo fuerte y se terminó cayendo la categoría. En ese momento están los accidentes de Moure y de Morraisi. En ese momento el TC lo golpea fuerte. ¿Y ese momento, si entraba a través del Supercar, hubiese pasado algo?
Yo creo que sí, sin duda porque estaba Besón, estaba el viejo Di Palma y era Traverso, ya era la pelea que había de los 3 grandes del automovilismo de ese momento. Pero bueno, lamentablemente el Flaco no corrió. Yo tengo la foto con el Flaco antes de subirme al auto en la carrera de La Pampa. ¿Cómo fue ese campeonato que gana tu viejo, pero que lo pelea con Besone y con Olmi, y ustedes dos como escuderos? Fue áspero, yo estaba peleado con mi viejo me había echado de mi casa. Y yo estaba viviendo en la casa de mi abuela. Y íbamos a desayunar, me acuerdo que íbamos al taller, pero yo antes pasaba por acá, por Valentinos, que era la confitería para desayunar, que era de Tito Hanley, y tomaba un cortado con una media luna, y mi viejo igual, y él se sentaba en una mesa y yo en otra. Y él se iba para el taller y yo me iba al taller mío. Que me acuerdo que lo dejo pasar a mi viejo en la carrera de Rosario. Yo venía segundo, corriéndolo a Olmi, y mi viejo tercero. Y empiezo a levantar, y en la última vuelta lo llevo toda la vuelta para atrás, mi viejo queriendo pasarme por todos lados. Y yo le dije, bueno, ahora vas a ver que lo que me enseñaste no fue el pedo, y lo llevé hasta la última curva. Y cuando salgo, que salgo a fondo, y él atrás como que ya le ganaba, me corro al costado porque estaba la llegada y nomás de la última curva, y clavo los frenos, pasa él y paso yo atrás, y sale segundo mi viejo, tercero yo. Otra vez Olmi a la victoria, la 4ª consecutiva, la 6ª del año. Se afirma en la punta del torneo Adolfo Gómez. Saluda el paso de ganador de costado. Va a ganar Hugo Olmi. ¡Ganó! También en Rosario ganó Olmi. Levanta el Pato y le deja el segundo lugar a su padre Rubén Luis. Segundo Rubén Luis Di Palma, tercero el Pato. Estoy llorando arriba del auto porque era mi primer podio. Le doy mi segundo puesto al forro que estoy peleando y lloraba arriba, y iba con el intendente de Arrecife, Daniel Bolinaga, de acompañante, me dice, hiciste bien, no te calentes. Y ahí viene mi viejo, yo me bajo del auto y mi viejo viene a saludarme. Dice, gracias, dice, pero no me hubiese dejado pasar, que el campeonato lo voy a ganar igual. Bueno, quedó ahí. Cuando termina el campeonato, él lo gana por 2 puntos y yo le regalé 5. Y está el podio, que está mi viejo, y habla, le agradece todo, y yo estoy parado atrás. Y cuando termina de hablar, lo toco, y cuando se da vuelta le digo, lo abrazo y le digo, ¿viste que de algo te sirvieron los 5 puntos? Y di media vuelta y me fui. Y él vuelve a pedir el micrófono en ese momento y me agradece a mí por los puntos, que sé yo, pero hasta ahí no me había saludado y me voy. Y cuando hablan, dicen, nada, acá está el abrazo de Patricio que le fue a decir, yo le fui a decir que le había regalado los 5 puntos y ganó por 2. Esa carrera gana Olmi en el autódromo de Rosario, sale segundo mi papá, tercero yo, lo echan a Olmi por la compresión y gana mi papá. O sea, hubiese sido una cagada ganar mi primera carrera, porque hubiese sido mi primera carrera ganada en la técnica, y no haberla disfrutado en el podio. Entonces para mí, entre todo fue bueno, porque la copa del segundo me quedó igual como lo que venía en la pista, y mi viejo se llevó la del primero, que la copa está por acá dando vuelta, porque más te digo, la usábamos para lavar piezas. ¿Le gustó? Se terminó el primer capítulo de una vida realmente hermosa, con muchas vivencias, con lo que fue convivir con un ídolo del automovilismo, que no era solamente un ídolo del automovilismo, sino que era su padre. Por eso, en este primer capítulo, Patricio habló tanto del Loco Luis. Habrá mucho del Loco Luis en esta historia. Nos meteremos ya en muchas carreras, del turismo carretera, de todo lo que fue pasando, del golpe tan duro que aún atraviesa Patricio con la pérdida de su hija Agustina, de lo que significa este auto para ellos, y de lo que significaron las victorias, el turismo carretera para Patricio Di Palma, y todo lo que es el automovilismo para él. Hoy un gran cable a tierra que lo lleva en algunas carreras de estar en el autódromo con Dino Di Palma y Máximo Di Palma, sus hijos, en el turismo pista. Así que la verdad que fue un honor gigante, que cuento que venía de una ciudad cercana de acá, vine a hacer algunas otras notas,
Y Pato acá nos abrió amablemente el hangar donde el Loco Luis creaba todo, donde está este Torino, donde está el hangar de los Di Palma, ¿sí? El hangar en el campo, en la quinta de Siembre, aquí cerquita, a pocos metros de Arrecifes. Nos abrió y estamos aquí haciendo estos copetes, ahora finalizando el primer capítulo. Así que espero que lo haya disfrutado. Para nosotros es muy importante contar esta historia de Patricio. Quédese ahí porque la semana que viene hay mucho más. Patricio Di Palma, en P1.